Estamos en el libro de Daniel y estamos viendo bajo el título Dios te librará. Y algunos se preguntan, pero ¿por qué ese título? Bueno, creo fervientemente a la luz de todo lo que nosotros vemos revelado en la palabra de Dios, de que Dios nos libra. Y lo primero que Dios ha hecho con sus hijos es librarlo de la muerte eterna. Pero a diario Dios nos libra, aunque esa libertad que Dios nos da y esa certeza de seguridad que tenemos en el Señor, muchas veces no puede ser asimilada porque esperamos cierto tipo de liberación. Pero lo cierto es que Dios vive obrando por medio de su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo a favor de su pueblo. Y aquí nosotros vemos a Dios acompañando a Daniel en todo momento. Como todas las historias que nosotros encontramos en la Escritura, Dios es el gran protagonista de la historia escrita por Él mismo. Hay actores secundarios que parecen ser los actores principales. No, el gran protagonista de su propia historia es Dios mismo. Y aquí vemos cómo Dios está glorificándose y dirigiendo todo el proceso en el cual se encuentra Daniel. Por eso les invito que vayamos nuevamente a la Escritura, a Daniel capítulo 6, y vamos a estar leyendo en este extraordinario libro, cuyos primeros 6 capítulos es pura narrativa histórica. Y vemos a Daniel enfrentándose a distintas circunstancias dentro del contexto de la realeza de varios imperios. Primero vemos a Daniel en la corte de Nabucodonosor, del imperio babilónico o caldeos, luego lo vemos en la corte de Belsasar y ahora lo estamos viendo en la corte del rey Darío, que aunque no encontramos una historia paralela que certifique en la historia universal este personaje que es llamado Darío, está en la Escritura y hay varias propuestas como hemos visto. Y luego vemos a Daniel en la corte del rey Ciro. Estos dos últimos, Darío y Ciro, forman parte de la narrativa de Daniel en el contexto del imperio medo-persa. Así que les invito a que vayamos al libro de Daniel y vamos a estar leyendo nuevamente los versos del 1 al 10. Vamos a concentrarnos en el versículo 10 y vamos a avanzar para ganar tiempo. Dice la Escritura en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Como nosotros veíamos la semana pasada e introducíamos y repasábamos las siguientes preguntas. ¿Qué nosotros hacemos cuando tenemos dificultades? ¿Qué es lo primero que nos llega a la mente? La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, lo primero que se nos ocurre hacer es de aquello de lo cual nosotros estamos llenos, aquello que permea nuestras mentes y nuestros corazones. Eso que nosotros hacemos inmediatamente como reacción es lo que hay dentro de nosotros. ¿A quién o qué nosotros recurrimos cuando estamos en problemas? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que contestarnos para nuestro propio consumo. ¿Cuál es mi primera reacción cuando viene el problema? Hay personas que dicen, no te preocupes, yo resuelvo. Yo, en una vida antropocéntrica que gira en torno a las capacidades que esa persona cree tener. ¿De qué nos valemos? ¿De nuestras influencias? ¿De nuestros rangos? ¿De nuestro poder económico? Bueno,
de este lado de la eternidad, de este lado del sol, las personas se apoyan mucho en sus capacidades, en sus recursos económicos, en sus influencias. No te preocupes, yo conozco una persona que resuelve eso. No te preocupes, yo me voy a encargar de esto porque yo tengo muchas relaciones. Y hablan de las relaciones que tienen en el tren gubernamental, en el ambiente empresarial, y tienen muchas relaciones aquí en la tierra, prescindiendo de la más importante de las relaciones que nosotros podemos tener, y es la relación que nos vincula al cielo con el único, eterno y poderoso Dios. ¿De qué te vales cuando vienen las circunstancias adversas? Daniel tenía relaciones, tenía influencia, tenía poder, tenía todo lo que un ser humano puede tener para apelar a ellas. Sin embargo, Daniel, cuando se da cuenta que el documento que le perjudica ha sido firmado por el rey y que ese documento no puede ser revocado, lo que hizo fue apelar al Dios de los cielos, porque por encima de Darío, o por encima de Ciro, o por encima de Nabucodonosor y Belsasar, está el Rey de Reyes que gobierna eternamente y para siempre y cuyo reino no tiene fin. A ese fue que Daniel apeló. Por eso recordamos lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento o en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas o tus sendas. No seas sabios a tus propios ojos o en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No nos apoyemos en nuestras capacidades. Antes que vengan los días difíciles, tenemos que comenzar a practicar en esa dependencia que viene del Señor, para que cuando venga el momento donde los leones rugen, cuando sopla el viento contrario, cuando se calienta el horno, cuando hay orden de captura y de muerte para nosotros, cuando el mal merodea para darnos un zarpazo, entonces nosotros una vez más hacemos o debemos hacer lo que estamos acostumbrados a hacer cuando no hay un peligro, que es confiar en el Señor. Nehemías es un ejemplo de eso. En Nehemías capítulo 1, versículo 5, cuando se da cuenta de las condiciones deplorables en que está la ciudad de Jerusalén, de que su muro está derribado, de que está asediada por enemigos, los que viven allí viven en inseguridad, en indigencia, pasando hambre, necesidad, maltrecho, con viviendas desvencijadas. A pesar de todo su poder, de toda su influencia, una vez más, otro hombre de Dios nos muestra lo que debemos de hacer. Y cuando escuché estas palabras, es decir, las condiciones en que estaba la ciudad de Jerusalén, cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Entonces oré al Dios de los cielos. Ante la adversidad, la única opción segura es ir al trono de la gracia y vaciar nuestra alma, vaciar nuestro corazón e inundar el trono con nuestras súplicas, con nuestras acciones de gracia, con nuestro llanto, con nuestro clamor. Porque ese sí nos escucha. Tenemos acceso permanente a ese trono de la gracia. El domingo pasado le hablaba de todos los protocolos cuando uno va a ver a algún funcionario o algún empresario importante. Pasa por una oficina, pasa por otra, le repiten el protocolo. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Sin embargo, el dueño del universo nos recibe las veces que sea necesario con el único protocolo de entrar delante de Él de rodillas, humillados delante de Él,
en una franca dependencia y reconocimiento de su grandeza y de su majestad. Ante la noticia de que su sentencia de muerte había sido firmada, Daniel, como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Daniel no era un provocador, dice un autor. Siempre oraba con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Ahora, con el decreto del rey, no tenía que ser diferente. ¿Por qué oraba Daniel de cara a Jerusalén? El rey Salomón se había referido a esa costumbre como una costumbre agradable a Dios cuando en su oración, en la dedicación del templo, le había pedido a Dios que escuchara las oraciones de aquellos que te suplican con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Y esa referencia se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 48. El templo en Jerusalén era el lugar donde Dios venía a su pueblo con misericordia y donde ellos se acercaban a Él en arrepentimiento y fe. Cierro la cita. Por eso Daniel oraba. Era una costumbre, no era un mandato, pero era algo simbólico que tenía una fuerza extraordinaria. Estando en el exilio, lejos de las casas de su pueblo, lejos de la casa de su padre, lejos de la casa de su madre, de sus familiares, de sus vecinos, de sus amigos, y lejos sobre todo del templo donde Dios había ordenado que se le edificara y que el mismo Salomón fue que le hizo. Era de un gran simbolismo el hecho de que él abriera siempre las ventanas y no la estaba abriendo en este momento, sino que siempre lo hacía así. Es lo que dice el pasaje. Y como lo solía hacer antes, continuaba arrodillándose 3 veces al día, con las ventanas abiertas. Si así lo hacía antes, ¿por qué tendría que cerrarla ahora? No había temor, no había ningún tipo de inseguridad, no había nada que pudiera hacer que él cambiara o comprometiera su relación con Dios por las amenazas de sus enemigos. Aquí vemos entonces esta hermosa oración de Daniel, que es uno de los tantos modelos de oración que nosotros encontramos en todas las Escrituras. ¿Qué estructura tiene esta oración de Daniel? ¿Cómo nosotros podemos replicar esta oración? ¿Cuáles características esenciales tiene esta oración que nosotros podemos tomarla como modelo? Porque ante la adversidad es de lo primero que tenemos que echar mano, de ese recurso valiosísimo para pedir una audiencia ante el rey. Y esa audiencia no es que nosotros la vamos a solicitar y vamos a tener que esperar que nos llegue la notificación. Es que la petición de audiencia es la audiencia misma. Porque Dios siempre está dispuesto a escuchar la oración de sus hijos. Leemos nuevamente en Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que se había firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando, dando gracias a Dios en todo momento. Oramos al Señor en momentos de dificultad. Pero ¿qué es lo que encierra la oración en sí? ¿Por qué oramos? Para que el Señor nos libre de lo que nos amenaza,
o de lo que nos está aquejando? ¿Eso es lo único importante de la oración? Entonces, si estamos orando para que el Señor nos libre de lo que nos amenaza, de lo que nos mortifica y nos duele, de aquello que nos retuerce el alma, ¿qué pasa si el alma sigue retorcida? ¿Qué pasa si le estamos orando al Señor y a pesar de nuestras súplicas, a pesar de nuestro clamor, el dolor persiste o aumenta? ¿Qué pasa si aquello que le estamos pidiendo al Señor no pasa? ¿Qué pasa con la oración si Dios no nos contesta conforme a nuestras expectativas? Oramos al Señor no tanto para ser complacidos, sino para ser obedientes. Oramos al Señor y hacemos nuestras peticiones, pero más que nada para que Él sea glorificado en el horno, en el pozo, en el desierto, en el viento contrario que pasa, en el Getsemaní, en la cruz, en la tumba, para que el Señor con nuestro testimonio, aunque no nos dé lo que nosotros hayamos sido pedido, la prioridad de la oración es que el nombre del Señor sea glorificado y nosotros podamos mantener un olor fragante que llegue hasta el mismo trono del Señor y en medio del dolor, en medio de la aflicción, podamos perfumar la presencia de todo aquel que nos rodea. La oración no es tanto para que el Señor me complazca, sino para que nosotros seamos obedientes y glorifiquemos su santo y bendito nombre. ¿Cuál es la estructura de esta oración? ¿Qué pide Daniel? ¿Cuál es la actitud de Daniel? Dice el texto que Daniel continuó arrodillándose 3 veces al día. En la antigüedad, la oración y la postura común para la oración era de pie. Cuando estaban en público, las personas se arrodillaban a veces, pero la postura más común es que las personas estaban de pie. Recuerden en la oración del publicano y del fariseo. Allí estaba puesto de pie porque era la forma en que normalmente se oraba. Sin embargo, la manera en que normalmente se oraba en la intimidad era de rodillas. No es un mandato, no es una ley que encontramos en las Escrituras, pero habla muy bien de aquel que se acerca a Dios en oración. Dice que continuó arrodillándose 3 veces al día. Y esto nos entrega la primera condición para poder acceder al trono y pedir a ese Señor que nos está dando una audiencia, y es la humildad. Ponerse de rodillas indica que nosotros entendemos que a quien nosotros le estamos pidiendo es superior, que nosotros somos finitos y Él infinito, que nosotros somos vulnerables y Él es invulnerable, que nosotros estamos cargados de pecado y Él es totalmente santo, que nosotros venimos ante su presencia con temor y temblor. Es como Isaías en aquella visión gloriosa que tiene en el capítulo 6, y él dice en la Escritura que él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Él pudo ver al Señor en aquella visión gloriosa lleno de majestad, de esplendor, de poder, de grandeza. Y al ver al Señor en esa audiencia, por medio de esa visión que le estaba dando, dijo: ¡ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? Porque soy un hombre cargado de pecado. Cuando vamos a la presencia del Señor, tenemos que entender que el Señor es tan santo que nosotros no podemos imaginar la santidad que Él tiene, la pureza, la grandeza, la majestad, lo excelso. No hay palabras humanas que puedan describir todas esas virtudes extraordinarias de nuestro Señor. Entonces, como Él está en su trono, nosotros tenemos que venir en humildad, y no hay forma
forma más vívida de describir la humildad que arrodillar nuestro cuerpo y arrodillar nuestro corazón ante ese Dios grande y poderoso. Continuó arrodillándose 3 veces al día. Una oración que Dios escucha es una oración de humildad, de una persona que doblega su corazón delante de Él. Dios no quiere nada con arrogantes, con pestulantes, con orgullosos, con soberbios. Dios a un corazón contrito y humillado no desprecia. Aquí nos encontramos a Daniel, que estaba acostumbrado a dar órdenes porque era un funcionario de alto nivel. Él sabe cómo se manejan los asuntos del Estado. Él sabe lo que tener es súbditos. Tenía sátrapas por debajo de él. Era el funcionario más importante del imperio medo-persa. Pero no vemos a Daniel que se acerca como el funcionario delante de Dios. En su oración no hay reclamos, no hay decretos, no hay declaraciones, no hay órdenes. Solo lo único que hay es súplica ante el Dios de los cielos. No hay un Daniel diciendo: Señor, yo decreto que esos leones se mueran. Yo decreto que mis enemigos se vayan al diablo. No. Simplemente él va donde el Dios que creó los leones para que tenga misericordia de él. Debemos acercarnos sabiendo que Dios solamente escucha a los humildes. Arrodillarse es una actitud del que ora, que dice mucho. Pero no solamente es arrodillarse en público para que me vean postrado delante de Dios. Es que mi corazón esté de rodillas ante el Dios santo y poderoso. Por eso Daniel se arrodilla. Un requisito para nosotros poder accesar al Padre es que nosotros entremos a su presencia de rodillas. No solamente las rodillas físicas, sino las rodillas del corazón. No podemos pretender llegar hasta el trono de Dios y que Él nos reciba con una actitud de orgullo y de arrogancia. ¿Recuerdan otra vez la oración del fariseo? Yo ayuno 3 veces al día, y aquella oración giraba en torno a él, no en torno a aquel a quien supuestamente él se le estaba haciendo. Aquella oración era para destacar sus supuestas virtudes y no para hacer una oración de penitencia delante de Dios. Daniel continuó arrodillándose no solamente una vez, sino 3 veces al día. Rendido, humildemente, postrado en dependencia absoluta delante del Rey verdadero. Ya había visto el alto costo de la arrogancia en Daniel capítulo 4. Había visto también las terribles consecuencias que esta arrogancia puede traer, Daniel capítulo 5. Sabía y había visto lo suficiente para saber que no hay Dios como Jehová Dios, que no hay Dios como Él en grandeza, en poder, y por lo tanto sabía muy bien que para Dios recibirnos tiene que ser en un acto de humildad. Miren lo que dice el Salmo 138, versículo 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, al orgulloso, al petulante, al soberbio, lo mira de lejos. Yo no quiero que Dios me mire de lejos. Yo quiero que Dios me mire de cerca. Yo no quiero tener a Dios distante, yo quiero tenerlo delante de mí. Así como puedo sentir los resoplidos y el aliento del mal que me azota, quiero también sentir el aire fresco de un Dios que me abraza y me protege. Pero solamente eso puede ser posible si tú y yo nos manejamos con humildad. La humildad delante de Dios se nota. Hay personas
que pueden decir, no, yo soy muy humilde. Pero en el momento que dijo soy muy humilde, en ese momento ya dejó de serlo. Agustín decía, la gran paradoja es que el humilde se cree orgulloso y el orgulloso se cree humilde. Pero lo cierto es que mientras más orgullosos nos sentimos y sufrimos, es un indicador que estamos practicando cada vez más la humildad. Porque una característica del humilde es que él siempre se va a ver con suficiente orgullo como para estar pidiéndole perdón al Señor siempre por él. Nunca va a estar satisfecho. En el momento en que justifiquemos nuestro orgullo, en el momento en que nosotros creamos que estamos bien, ahí es porque hemos comenzado el camino de la negación, el camino de la decadencia. Una persona que verdaderamente esté empeñada en ser cada vez más como el Señor es una persona insatisfecha. Por eso es que busca cada vez más del Señor. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo no he llegado a donde el Señor quiere que yo llegue. Por eso la satisfacción, la comparación con otros creyentes es indicador de que no hay humildad. Miren lo que dice Isaías. Capítulo 57, verso 15. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Si queremos que el Señor nos restaure, nos dé fuerza, nos ayude, que acuda en nuestro auxilio, tenemos que ir delante de su presencia humilde, pero cuando salgamos de ese tiempo de oración, también debemos mantener la misma postura. Leonard Ravenhill decía, la mejor manera de mantenerse de pie delante de los hombres es manteniéndonos de rodillas delante de Dios. Este versículo 10 de Daniel capítulo 6 dice, continuó arrodillándose 3 veces al día. Pero añade algo más y eso nos lleva al segundo punto de la oración. Y es que dice que él estaba orando. Y leemos ese versículo 10. Nuevamente, y como solía hacer antes, continuó arrodillándose, humildad, orando en segundo lugar, y esto es a lo que nos vamos a dedicar ahora, orando, pero la manera en cómo él se acercaba al trono de Dios, que nos dice arrodillándose, habla de su actitud cuando él va ante la presencia del Señor. Yo he visto personas supuestamente orándole a Dios y lo que están haciendo es dándole órdenes a Dios. Dios, yo decreto tal cosa, Dios, yo declaro tal cosa, y como la persona está declarando, entonces Dios tiene que someterse a los dictámenes de esa persona para que lo que esa persona dijo se efectúe. Eso nosotros no lo vemos en la Escritura. Lo que nosotros vemos es que Daniel se acerca a Dios con la actitud correcta, y en este mismo versículo 10, al acercarse con la actitud correcta al Señor, entonces comienza a orar al Señor. No es al revés, porque yo puedo hablar con Dios, pero si no tengo la actitud correcta, no voy a ser escuchado. Tengo que acercarme a Dios con una actitud humilde, porque un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor, porque Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Porque el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Por un lado, están los creyentes o las personas que dicen ser creyentes,
pero que bajo ninguna circunstancia oran. Y es un buen indicador para saber si usted es una persona tradicionalmente religiosa o usted es un verdadero creyente. Una de las características de los creyentes es que oran constantemente. Usted puede ser quizá una persona que esté expuesta a la cultura de fe o a una comunidad de fe, pero si usted nunca ora, entonces es posible que usted no sea un creyente. Porque la oración es parte misma de las disciplinas que acompañan al creyente como resultado del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, que nos guía a orar con el Padre, a hablar con el Señor, a presentarle nuestras peticiones, a darle gracia, a pedirle perdón por nuestros pecados. La oración acompaña constantemente al creyente porque tenemos que estar pidiéndole perdón constantemente al Señor. Si usted nunca ora, pues yo le digo en el nombre de Jesús, venga Cristo y haga esa oración de perdón, arrepentimiento y dígale al Señor, he conocido de ti, he escuchado de ti, pero a partir de ahora con mi arrepentimiento, con mi perdón, te pido que me salve para que entonces yo pueda ser tu hijo y pueda tener conversaciones habituales contigo. Si es un cristiano, en el momento que reconocemos que somos pecadores y que necesitamos urgentemente arrepentirnos de nuestros pecados y decirle al Señor, perdóname Padre, y comenzar un proceso de crecimiento que involucrará desarrollar nuestras disciplinas para hablar con Dios por medio de la oración. Entonces hay creyentes o personas que se creen creyentes que no oran bajo ninguna circunstancia. Todos lo resuelven conforme a sus propias capacidades. Hay un problema, yo lo resuelvo. Hay un problema que amerita dinero, yo lo pago. Hay un problema que necesita algún contacto, alguna relación. Sí, yo conozco a alguien en tal sitio que esa persona me va a ayudar. Y todo lo resuelven, como dice la Escritura, conforme a su propia prudencia. Pero no hay dependencia del Señor. Entonces, estas personas entienden que no tienen que orar porque la solución está a su mano. Si meditan o piensan en algún momento en el Señor, no es para esperar en Dios o ver cómo Dios le da dirección. ¿Por qué? Porque ellos siempre resuelven. No es que este tipo de personas no crea que Dios existe. Esta gente tienen cierta fe, creen que Dios existe, pero no hay una dependencia consciente e intencional de Dios. Por otro lado, están los que sí oran, pero oran mal, no oran bien. No es solo el tiempo que debemos utilizar para orar o la intensidad de nuestra oración, sino que nuestra oración sea bíblica, sea correcta. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Nosotros podemos orar, pero es posible que la manera en que estamos orando o lo que estamos pidiendo no esté dentro del consejo de Dios. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. A las personas a las que se está refiriendo Santiago son personas religiosas, están pidiendo y mucho o poco. Simplemente dice, pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Es decir, que es posible que estemos pidiendo y la razón por la cual no estamos recibiendo, aunque tengamos fe, es porque estamos pidiendo mal. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha.
O sea que Dios está dispuesto a escucharnos, a complacernos, a acompañarnos, a bendecirnos, pero lo que nosotros estamos pidiendo, no solamente en actitud, sino en contenido, tiene que ser conforme a su consejo, para que entonces podamos ver la mano de Dios obrando. La oración es una disciplina espiritual que es en contra de nuestra naturaleza carnal. Siempre hay un obstáculo para la oración. Yo tengo que batallar con mi distracción, con mi mente, con el tiempo, con mis ocupaciones para yo poder orar. Porque si lo dejo a mi cuerpo, si lo dejo a mi tiempo o a mis situaciones, nunca habrá momento para la oración. Tenemos que ser intencional. En la oración de Daniel vemos un hábito y tal como lo hacía antes, en la mañana, al mediodía y por la noche. No dice exactamente la hora, pero dice que era 3 veces al día y uno lo asume así. La oración es una disciplina que debemos desarrollar. No es solo orar, es orar bien. Es algo que se aprende. Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, porque ellos entendían que no sabían orar. Y el Señor les entregó una oración modelo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nos dice que el Señor les responde a sus discípulos, y cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre Nuestro podemos clasificarlo en 2 partes, y casi todas las estructuras de oración que nosotros vemos en la Escritura tiene 2 partes. Y esas 2 partes las vemos en muchísimas cosas. Lo vemos en los 10 mandamientos. 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, los 6 restantes tienen que ver con nuestras relaciones humanas. El Padre Nuestro podemos dividirlo en 2 partes, nuestras peticiones que son las humanas y lo que tiene que ver con Dios. Cuando al Señor le preguntaban cuál es el primer y grande mandamiento, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí vemos las 2 partes. Las bienaventuranzas podemos clasificarlas en las que tienen que ver con Dios y en las que tienen que ver con nuestras relaciones humanas. Cuando nosotros vamos al Padre Nuestro, los versículos de 9 al 10, vemos la parte del Padre Nuestro que está relacionada con Dios, con su nombre, con su reino y con su voluntad. Los versículos del 11 al 13 tiene que ver con lo relacionado con nosotros, los humanos, nuestra necesidad de sustento físico, nuestra necesidad de perdón y nuestra necesidad de vencer la tentación y de vencer el mal. Aquí lo vemos constantemente. Y nos dice entonces que Daniel estaba orando. Un erudito en el Nuevo Testamento dice lo siguiente: la oración de Daniel también es descrita como rogando en presencia de Dios. La palabra orando que se usa aquí, que aparece 2 veces en todo el Antiguo Testamento, no porque no haya más palabras con el verbo orar o conjugado orando, sino que específicamente esta palabra aparece aquí en Daniel capítulo 6, versículo 10, y aparece también en Esdras capítulo 6, versículo 10, y está relacionado con la palabra hebrea que significa pedir misericordia. En esos momentos difíciles de su vida, Daniel imploró la misericordia de Dios. ¿Qué estaba pidiendo Daniel? Que el Señor tuviera misericordia, que lo ayudara, que le diera fortaleza para no avergonzar su nombre, que ya en su ancianidad, entre 85 y 90 años, no flaqueara, sino que él pudiera terminar su vida, aunque fuera devorado por leones, pueda terminar su vida glorificando a Dios y no avergonzando el nombre de aquel que lo había sostenido por tanto tiempo. Siempre me recuerdo de Policarpo, antes
ya la realidad de su martirio, le pedían que negara el nombre de Cristo y él dice, 86 años tengo y ningún mal me ha hecho, ¿cómo lo voy a negar ahora? De igual manera, Daniel está pidiendo misericordia en esos momentos difíciles. Daniel apeló a la promesa que le había hecho el Señor de darle de su gracia y de su fortaleza. En orden de prioridad, ¿qué debía pedirle Daniel? ¿Que lo librara de los leones o que le diera la fortaleza para enfrentar con gozo aquella prueba difícil? A veces pedimos más por aquello que le trae gratificación a nuestros sentidos que aquello que glorifica a Dios. La oración es un acto de fe que nos confirma nuestra dependencia de Dios. En su libro Las Disciplinas Espirituales, Dallas Willard presenta lo que él llama y estructura como disciplinas espirituales. Están las disciplinas de abstinencia y están las disciplinas de ejecución. Entre las disciplinas de ejecución está el estudio, la adoración, la celebración, la oración y el compañerismo. La oración es una de ellas. Las Escrituras nos recuerdan constantemente ejercitarnos en la disciplina de la oración. No es algo que va a salir de manera natural de nuestra carne, que es perezosa y es apática a todo aquello que viene de Dios. Recordemos al apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Es que nuestra carne se revela contra todo aquello que es bueno. Normalmente es así. Si vamos a dar, tiene que ser intencional. ¿Por qué? Porque el dar no forma parte de nuestra naturaleza. Lo que forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa es el retener, el acaparamiento, el egoísmo. Si vamos a orar, nuestra carne nunca va a estar dispuesta. El Señor lo dijo, a la verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es una disciplina. Nosotros tenemos que ejercitarnos y aunque no tengamos deseo de orar, tenemos que orar. Aunque no tengamos deseo de rendir nuestras almas delante del Señor, tenemos que hacerlo. Allí estaba Daniel orando, pidiendo misericordia, fortaleza, y lo estaba haciendo con fervor, con pasión, con anhelo. Miren lo que dice Ian Bounds en su libro acerca de la necesidad de la oración. El anhelo no es un simple deseo, es una pretensión muy profunda, un deseo intenso de conseguir algo. La oración es la expresión verbal del anhelo. Si la oración es pedirle algo a Dios, entonces la oración debe ser expresada. La oración sale hacia lo abierto. El anhelo es silencioso. La oración es escuchada. El anhelo no es escuchado. Cuanto más profundo es el anhelo, más fuerte es la oración. Sin anhelo, la oración es solo un murmullo de palabras sin sentido. Esa clase de oración superficial y formal, sin el corazón, sin sentimiento, sin ningún anhelo que lo acompañe, es rechazada como si fuera una peste. Su ejercicio es la pérdida de un tiempo precioso y de esa oración no vendrá ninguna bendición. Miren lo que dice el Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, o como el cielo anhela las corrientes de agua, así clama, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. No podemos ir al Señor en una oración mecánica, oh Señor, como si fuera una letanía, un rezo, repitiendo lo que otro escribió. No, vamos a abrir las puertas del alma, del par en par, y decirle, Señor, como estaba Daniel allí, clamando por misericordia, declarándonos insuficientes, diciéndole, no puedo solo, te necesito a mi lado como poderoso gigante, te necesito sentir la vibración de tu paso firme, acompañándome, dándome valor, dándome fuerza para enfrentar con dignidad la prueba. Si hacemos esa petición, de los cielos vendrá todo, todo el aliento, toda la ayuda que nosotros necesitamos.
Daniel nos enseña con su oración que tenemos que acercarnos con humildad y también tenemos que acercarnos a rogar, a sacudir los quiciales del cosmos con nuestra oración, insistiendo hasta que del cielo se desprendan las respuestas que Dios tiene que darnos. Daniel allí estaba, rodeado de enemigos, pero guardado por la presencia del Señor. Dios y Daniel ya es mayoría, no necesitaba nada más. Esta oración nos enseña la humildad, nos enseña cómo debemos pedir, nos enseña la gratitud. Leemos nuevamente este pasaje. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, humildad, orando, clamando por misericordia y en tercer lugar, dando gracia delante de su Dios, gratitud. Daniel oraba dándole gracia al Señor. ¿Usted se imagina esa oración? Oh Señor, te doy gracias porque el acta de mi muerte ha sido firmada. Señor, te doy gracias porque me van a matar. Oh Señor, gracias por el COVID-19. Oh Señor, gracias porque me quedé sin trabajo. O nos vamos a acercar al Señor a reclamarle por qué nos sucedió eso a nosotros. Daniel nos modela esta oración, aunque se daba cuenta de que esa podría ser su última oración, o podría ser su último día o sus últimos días sobre la tierra. Daniel estaba dando gracias a Dios. El martirio se acercaba. La arena movediza que conduce a la muerte ya estaban siendo pisadas por él. Qué hermosa percepción en la mente de este hombre, que aún diera gracias a Dios por las circunstancias adversas en las que se encontraba. Nosotros tenemos la tendencia de solamente darle gracias a Dios cuando lo que Dios nos ha dado nos gusta. Y yo lo he escuchado con los testimonios de los hermanos. Doy gracias a Dios que en medio de esta pandemia me ha ido mejor. Oh, wow. No hay que ser cristiano para dar gracias por eso. Gracias al Señor que me aumentaron. Gracias, Señor, que me sané. No es que no demos gracias al Señor por eso. Debemos darle gracias a Dios por todo. Pero también el Señor es glorificado. Y podamos decir como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Amén. Que podamos decir que en todo Job no halló despropósito en Dios. Que podamos decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Dios no se ha ido, Dios no se ha mudado, Dios no ha cerrado sus oídos ni sus ojos ante el clamor de sus hijos. Por eso tenemos que darle gracias, porque su presencia es lo único que nosotros necesitamos. Que ante la adversidad podamos quedarnos serenos y tranquilos. No anula que no nos sintamos mal, no anula que no nos sintamos incómodos, pero que la paz de Dios inunda nuestras vidas. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica de acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Nunca pidamos sin dar gracia. Esa constante la vamos a encontrar en toda la Escritura. Pide a Dios, reconoce su grandeza, pero dale gracias al Señor. No nos olvidemos de la gratitud. Daniel estuvo rodeado de todo aquello que estaba a momento de destruir su cuerpo, con mucho dolor, con vergüenza, morir desangrado, devorado por las fieras. Pero Daniel se mantuvo sereno, haciendo
lo que un verdadero hijo de Dios tiene que hacer. Acercarse a Dios con humildad, presentarle sus peticiones a Él con una actitud de ser agradecido por todo lo que Dios da. Yo quiero terminar con una cita de Calvino que me estremece. Una oración que él hizo en momentos muy difíciles de su vida. Fue muy enfermizo y al ser abatido por sus enemigos y por la enfermedad, dijo lo siguiente: Omnipotente Dios, ya que son tantos y tan variados los motivos que seguimos dando para inducirte a que nos retire tu bendición y te muestre disgustado con nosotros, concédenos que podamos soportar con paciencia tus azotes con los cuales tú nos castigas y sacar también provecho de ellos. Y haz que luchemos de tal manera contra nuestros afectos depravados y las corrupciones de la carne que podamos participar de la amabilidad paternal que tú nos ofreces. Y concédenos también que gustemos de esa bondad tuya para con nosotros que se nos hace manifiesta de innumerables maneras, para que ellas nos mantengan en la búsqueda de la verdadera fe. Finalmente, permite que nuestras lenguas se consagren a magnificar tu juicio y a celebrar tu justicia, para que en todo lo que nos acontezca te sirvamos siempre a través de toda nuestra vida como nuestro Padre y proclamemos también tu bondad hacia nosotros. Confesemos que somos justamente castigados cada vez que tú nos visites con severidad, hasta que lleguemos por fin al bendito reposo que habrá de ser el fin de todos nuestros males y una entrada no solo a la vida, sino también a la gloria y a la felicidad plenas procuradas por nosotros por la sangre de tu Hijo unigénito.